Buenos Aires, Buenos Aires, Zárate unidos, amados al Rey, y vuestras manos alzad, y con canto adorar, y vuestras manos alzad, ante su trono con gozo, gloria Señor. Hay momentos que la oración es intercesión, es grito. Hay momentos que la oración es de agradecimiento. Hay muchas oraciones, pero la oración por las almas perdidas es una oración totalmente diferente. Totalmente diferente. Si nosotros vamos a la Biblia y abrimos la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 7, yo puedo asegurarles que si no somos llenos del Espíritu Santo es muy difícil que podamos entrar en esta intercesión. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces no es el tiempo, no es el tiempo de oración, sino es la intensidad de la oración la que produce efecto. Porque, bueno, después les voy a explicar más. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, versículo 7? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo oraba Jesús? Así oraba Jesús. Por eso cuando a mí me dijeron, vamos a hacer en todo el país oración y ayuno, y yo le digo, ¿orar cómo? Señor, bendice, hacemos, oramos como el publicano, como el fariseo, o oramos como el publicano. ¿Cuál es la oración? Porque lo importante es cuando oramos, saber cómo orar. Si nosotros no oramos y no llegamos al corazón de Dios, nunca vamos a obtener la respuesta. Podemos orar en el atrio, ¿sí? Podemos orar en el templo, ¿sí? ¿Podemos orar en el altar? Sí. ¿Podemos orar en el lugar santo aquí? Sí. ¿Pero dónde iba el sacerdote levítico? Al lugar santísimo. Cuando él entraba al lugar santísimo, ahí estaba Dios directamente. Y para entrar al lugar santísimo yo conozco una sola combinación, una llave. Y esto nunca lo he hablado en mi vida, lo estoy hablando ahora. ¿Saben por qué? Porque pensaba que no era necesario o que podía ser vanidad. Ya no me importa. No estoy preocupado por eso. Pero es necesario hablarlo. ¿Saben cuál es la llave para entrar al lugar santísimo? Las lágrimas. Las lágrimas. El gemir, como hacía Jesús. Él llegaba al lugar santísimo con ruego, con gemido, con clamor y con lágrimas. Y entraba directamente al lugar santísimo. Así como el publicano. El publicano, lo dice la Biblia. Lucas 18, verso 10 al 14. Yo sé que no hace falta que se lo lea, pero bueno, lo leo para mí. La parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era el fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Yo diría que la oración del fariseo está en stand-by todavía. No llegó nunca. El otro dijo 4 palabras, porque no es la multitud de palabras, no es la oración, qué lindo que oró. Nos esforzamos para que todos se escuchen. Mira, la oración tiene que ser de aquí, del corazón, lo que brote del alma y del corazón. Lo mismo que cuando uno habla de Jesús o predica el Evangelio. Podemos predicar de aquí o podemos predicar de aquí. Y yo sé que cuando podemos hablar del corazón, va al corazón. Cuando hablamos de la mente, va al intelecto. Y el intelecto no produce nada, pero la palabra que entra aquí en el corazón produce fe. Esto es lo mismo. El publicano se golpeaba el pecho y dijo 4 palabras. Jesús le llamó la atención y dije, este fue justificado antes. El otro todavía está esperando. A veces no son las largas oraciones. Y yo escribí algo en el libro que estoy haciendo. Y tengo cuando lo escribí, lo hago yo cuando me agarro un pensamiento, lo pongo en un papel así como este. Y después lo tiro adentro de un lugar donde después lo junto y empiezo a armar cosas. Tengo pilas y pilas y pilas y pilas de cosas. Dice, la oración es algo más que presentarnos ante Dios para realizar peticiones de manera despreocupada, diferente. Tengo que orar. Orar es derramar nuestra alma con llanto, sabiendo que nada somos delante de Él. Como el publicano, que lo único que podía hacer era llorar y golpearse el pecho clamando por perdón. Una oración indefensa, una oración profunda, nacida del corazón, es lo que recibe la respuesta de Dios. Muchas veces nuestra oración es una sucesión de palabras, algo que brota de nuestra mente, pero la intercesión profunda, la sacerdotal, entrando al lugar santísimo, podemos derramar nuestra alma. Hebreos capítulo 5, podemos derramar nuestra alma por los perdidos y gemir por los oprimidos, desvalidos, idólatras, drogadictos, alcohólicos, enfermos, encadenados, adúlteros, corruptos, los que odian, los resentidos, por nuestro país, por el mundo, por la iglesia. La intercesión profunda solo podemos experimentarla cuando hayamos visto y oído el sufrimiento de aquellos por los cuales estamos orando. Una oración profunda, no una sucesión de palabras indiferentes, como a veces yo hablo bastante de intercesión. Ya tengo 15 intercesoras que oran por mí, me dicen, y yo le digo así, le digo, ¿qué? Y ancianitas que están orando siempre por mí. Le digo, pero ¿sabes una cosa? Dios te quiere oír a vos. Vos tenés que ir al lugar santísimo. Dios quiere ver tus lágrimas. Vos sos el sacerdote. Los sacerdotes somos nosotros los que tenemos la responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que ir a llorar por la iglesia, por las almas perdidas, por aquellos que se van a separar, por aquellos que enfermos, por los que están sufriendo. ¿A quién está esperando Dios? A las ancianitas, ¿no? Las ancianitas van a orar para que Dios nos fortalezca, pero Dios quiere oír a los sacerdotes. Somos nosotros los responsables de entrar al lugar santísimo. Somos nosotros los responsables de la bendición de Dios para nuestra iglesia. Claro, otros oran por nosotros y nosotros estamos muy ocupados. No estemos tan ocupados. No necesitamos estar tan ocupados. La otra tarea es la que tienen que hacer los demás, pero el lugar santísimo lo tenemos que ocupar nosotros. Dios nos está esperando a nosotros. ¿Y sabe algo? Yo cuando me pongo a orar y a interceder, Dios me muestra mis errores. Y le pido perdón 1000 veces todos los días por mis errores. Si yo no entraría al lugar santísimo, si nosotros no entramos a ese lugar, Dios no nos va a poder enseñar, Dios no nos va a poder hablar, Dios no va a poder aconsejar. Y vamos a equivocarnos, y vamos a apagarnos. Y la iglesia se va a convertir en algo que no tiene fuerza ni tiene poder. La iglesia tiene poder. La iglesia debe vivir en el poder. En la iglesia se tiene que manifestar el poder de Dios. Para eso vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Para eso vino la unción. Para darnos poder y autoridad. ¿Para qué? Para ver las obras de Dios cumplidas. Para que en la iglesia, mira, cuando se libera un drogadicto, se sana un enfermo, o dando testimonio que fue liberado del alcohol, de la droga, o alguien que dice, hay un cáncer, Dios me sanó. La iglesia está ahí. Claro, cuando sale, ¿Viste que era drogadicto? Dios lo liberó. Qué lindo, qué bueno. Salen a la calle, cuentan, van comentando.
Cuando no ocurre nada en la iglesia, porque claro, hallaré fe en la tierra, dijo el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando Él venga, hallará fe. Claro, ¿la fe qué es? La fe es cuando nosotros podemos ver a Dios actuar, al Dios viviente, moverse, actuar. Nuestra fe crece, nuestro temor también crece. Y no cuando salen de la iglesia. ¿Viste la corbata que tenía el pastor? Mucha raya, a mí no me gustó, con esa corbata no me gusta. ¿Y viste la que estaba en el coro? Tenía la pollerita muy corta. O si pintaron, o si cambiaron el telón, no les gusta el color. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo y Dios se mueve, no van a comentar si les gustó el color del telón o cómo está hecho la plataforma. Van a seguir contando las maravillas que Dios está haciendo ver en su pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? Los otros días estuve en lo que hace Claudio todos los años. Él pasó por mi casa, que iba a casar a Ruth, que era mi última hija que se casó, y estuve hablando. Y le dije, Claudio, no podemos decirle a la gente que le ponemos la mano y recibe la unción, porque la unción mágica no existe. Tiene que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Vos lo pagaste. Y yo le digo a veces cuando vienen los jóvenes, yo quiero que Dios me sirva. Cerrate a orar y a llorar hasta que te aparezca Dios. Cuando Dios se te aparece, ahí van a empezar a ocurrir las cosas. Pero hasta que Dios no aparezca, olvídate. Busca a Dios hasta que Dios aparezca. Dios va a aparecer. Porque si hay algo que Dios está buscando es eso. Que nosotros lo busquemos. No importa que tengamos, porque a veces uno dice, bueno, yo ya, no, como diciendo ya está, ya, que lo hagan los jóvenes. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usar a la iglesia, Dios quiere usar a los ministros. Pero hay un método, hay una manera, hay una forma para poder nosotros ser investidos de ese poder. Tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que imitar a Jesús. ¿Cómo oraba Él? Jesús intercedía, Jesús clamaba, Jesús gemía. Entonces, si Jesús clamaba y gemía, y yo quiero hacer las obras que Él hizo, yo tengo que hacer lo mismo que Jesús hacía. Por supuesto, con la gran diferencia que Él nos enseñó el camino y nosotros tenemos que seguir el camino que Él nos mostró. Porque Él todo lo hizo con esfuerzo, Él todo lo hizo con su fuerza. Él no vino como Dios, sino que Él recibió lo que Dios tenía para darle y Dios se lo dio. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Las mismas obras que yo hice, vosotros las haréis. Oh, Jesús no se pone celoso si nosotros hacemos cosas más grandes. Y a veces nosotros, si alguien quiere, a mí yo lo viví eso. Alguien en una iglesia, alguien dijo, sí, porque me oró el hermanito Pepe y yo me liberé, hacía 20 años que estaba de creyente y ahora soy libre, soy feliz, ¿no? Y contaba. El Pepito ese que lo ministró, no lo ministró más a nadie. Porque no podía ser más grande que el pastor. Eso es lo que a veces creemos. ¿Me entienden, no? A Jesús no le importa que un miembro de su equipo sea más que Él, o haga cosas, milagros más grandes que Él. Él se alegra. Entonces nosotros saquémonos el poncho. El otro día fui a los pastores en un lugar y digo, muchachos, ¿están dispuestos a sacarse el poncho? Y me miraban como diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿Están dispuestos a sacarse el poncho? Le digo. Porque mire, están en una ciudad y alrededor hay un montón de ciudades que no tienen iglesia. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que ustedes no mandan los obreros, no mandan discípulos a abrir obras? Digo, ¿sabe por qué? Porque a uno se sacaron el poncho. Si usted se saca el poncho, sus discípulos van a poder arrimarse. Pero como usted tiene el poncho puesto, lo tiene y lo va arrastrando, cuando se lo pisan y se da vuelta y dice, no me pisen el poncho, no se arrimen. Tenemos que sacarnos el poncho. ¿Y qué importa si alguien de los que son nuestros discípulos cuenta que Dios hace cosas mucho más grandes con ellos? Nos vamos a alegrar. Porque es el reino del cielo. Dios
es el dueño de toda la gloria. Tenemos que realmente mirar un poco esta gran ciudad, esta gran metrópoli, Buenos Aires, como un gran desierto, como un gran desierto. Y no dudemos en abrir obras, no dudemos. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Cuanto más iglesias, menos el diablo va a poder moverse. Porque donde hay una iglesia, ahí es puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo. Y la gente va a saber que ahí hay alguien que puede hablarle de Jesús, se va a acercar y el diablo va a empezar a perder la autoridad. Sembremos, llenemos Argentina de iglesias. Mire, yo cuando veo iglesias grandes, gigantescas, yo me rasco la cabeza y digo, ¿a dónde van? ¿Quiere que le diga lo que yo pienso? Mira, son cosas que yo de alguna manera siento de parte de Dios. Les digo a veces en las conferencias de pastores, yo no tengo para hablarle, no quiero hablarle de Abraham, de Moisés, quiero hablarle de Jesús y hablarle de realmente las cosas como son. Y yo le digo, escúcheme, le digo, pastores, le digo, cuando un artista junta una multitud, ¿qué dice? Que tiene éxito. Claro, cantante, un artista, una multitud dice, tengo éxito. ¿Y qué pasa cuando un político junta a mucha gente? Dice, tengo poder. No caigamos en la tentación nosotros de creernos lo mismo. Imitemos a Jesús. Dice que Jesús miraba a las multitudes y las veía desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y decía, Padre, envía obreros a las mies, porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Una multitud no es símbolo de éxito. Estamos en el horno si creemos eso. Una multitud no es símbolo de poder. Estamos más en el horno todavía. Una multitud es una gran responsabilidad. Yo cuando veo una multitud tiemblo, porque sé que no todos van a ser sanados. Yo sé que todos van a ser liberados. Para mí son una carga. Y a veces me siento que falta, porque no puedo hacer lo que hago. No quisiera hacer lo que sé que no se puede hacer por esfuerzo, que Dios lo tiene que hacer. Por eso qué importante entonces es que nosotros podamos pisar la tierra. Si usted anhela tener una iglesia y tener miles, piénselo bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa y cuál es la motivación? ¿Por qué lo mueve? ¿Éxito? No va a funcionar, porque usted nunca va a ser feliz. Busca poder, porque a veces es tener una gran iglesia. Poder. Una vez había en una reunión que yo estuve predicando y me decía, hay un pastor que tiene, mira, no sé, en Estados Unidos, 20.000 almas, 20.000. Y me decía, pues fíjate, todo el mundo estaba obnubilado porque tenía 20.000. Entonces yo agarré y le dije, estaba predicando, le digo, pastor, usted tiene como 20.000 almas, ¿verdad? Y yo, sí. Y digo, ¿en su ciudad cuánta gente vive? Me traducía porque yo no hablo inglés. Y me dice, 2 millones. Le digo, le faltan 1.980.000 todavía. Ahora y yo le escucho para ganar las 1.980.000 que le faltan. Amén. Cuidá las 20, si tenés 20. Porque Dios te dio 20. Y Dios tiene pastores para 20, para 40, para 80, para 100, para 1 millón, para 10 millones. Y nadie es más que el otro. Porque a veces predica, ¿no? A mí me ocurrió algún día que no es verdad que me da vergüenza hasta decir. En Rosario, de Carlini, había como 1.500 pastores, habían venido varios de Centroamérica. Bueno, qué sé yo lo que habrán hablado, yo me imagino. Entonces cuando venía de avión, digo, Señor, le digo, ¿qué tengo para decir? No tengo nada para decirle, ya lo que le dije, ya lo que tengo para decir ya se lo dije, ¿qué voy a hacer ahí? Y yo estaba preocupado porque tenía que ir. Y en el avión siento que Dios me dice, dile que yo no quiero su éxito. Digo, ¿cómo? Yo no quiero su éxito, dile que yo quiero que hagan solo mi voluntad. Claro, cuando empecé a maquinar, entendí lo que me quería decir. Porque el éxito, escúcheme, si viene uno que dice, si usted no tiene 1.000 personas,
cuelgue la Biblia y dedíquese a otra cosa. Así más o menos dice. Algunos. Claro, le hablan de 40.000, de 20.000, de 30.000. Claro, de pronto vos decís, yo tengo 50. Me dedico a otra cosa. Había un montón de pastores que ya estaban por tirar la toalla después de esa conferencia. Yo fui el último. Y agarro y le digo, Dios me dijo, pastor, a usted que tiene 20, que tiene 30, que tiene 50, que quizás está pensando en dejar la montaña, la selva o ese barrio tan apartado, que no va a tener más de 100 por más esfuerzo que tenga, o 150, venirse a Buenos Aires, irse a Córdoba, irse a Rosario, a buscar las miles. Ya lo está pensando, ¿no? Le digo, mire, Dios me dice que Él no quiere su éxito, sino Dios quiere que haga solo su voluntad, y la voluntad de Dios quiere cuidar las 20, las 30, las 50 que Dios le dio. ¿Quieres saber qué pasó? Me vinieron a predicar y vinieron un montón de pastores y me levantaron, mirá. Yo digo, bájenme. Y después me dijeron que ya iban a dejar el ministerio. En la iglesia la numerología no está buena. Seamos fieles con lo que Dios nos dio y digámosle, Señor, si quieres, heme aquí. Yo voy a aceptar todo lo que tú me des, pero quiero que sepan esto: el éxito no es el número, el éxito no es los aplausos, el éxito no es estar en televisión, el éxito no es salir en los periódicos, porque ¿saben algo? Eso agobia y compromete. Tenemos que estar a veces, si no estamos en oración, muy fácil que pisemos el palito. Pero si estamos en oración, Dios nos va a decir, cuidado, y nos va a estar exhortando y alentando para que nos mantengamos. Porque hay cosas que el hombre puede decidir, pero hay cosas que solo Dios nos decide. Pero seamos fieles, en lo poco me fiel, en lo mucho te pondré. No estemos pensando en el fracaso, porque no hay fracaso en Dios. No hay fracaso en Dios. Mire, fracasaríamos si no amamos las almas, fracasaríamos si nosotros estaríamos haciendo las cosas por un interés que no son las almas. Entonces sí, ya estamos fracasados. Pero si realmente nos ponemos en las manos de Dios, nos metemos en oración y cada mañana recuerden, pastor, ministro, por favor, no se olvide que el Señor lo está esperando. No deje que el fuego del altar se apague. Añadirá leña en él cada mañana. El fuego del altar no se apagará. Y yo creo que esto es importante. Si al sacerdote levítico se le apagaba el altar, perdía el ministerio. Pero Dios no nos hace eso a nosotros, sino que nos exhorta. Y esto que estoy hablando yo es para eso, para que retomemos la senda antigua. Volvamos al altar, volvamos al lugar santísimo. Esto no es como muchas veces nos ocurre, con el café en la mano, el mate en la mano, la esposa en la puerta, la noche, bueno, terminamos, toma. Señor, bendice este día, gracias, ¿saben? Y salimos corriendo. Eso no es lo que Dios quiere. Y vuelvo a repetirle, no son las horas. Eso lo tengo claro, no son las horas. Lo que Dios está esperando de usted es la intensidad. Es la intensidad, con cuánta intensidad, con cuánta pasión. Hagamos lo que estamos haciendo y nos acercamos al altar. Estamos aquí, por lo que estuve escuchando, estamos en un tiempo de oración. Bueno, pero la oración no puede ser despreocupada, indiferente. Señor, voy a orar porque tengo que orar. No sirve. Tenemos que orar porque es una necesidad. Una necesidad de comunicarme con mi Dios, una necesidad con llorar por los que están apartados, por mis hijos, por mi casa. Es una necesidad, se fue una familia de la iglesia, vamos a orar, no decir ya va a ver cómo un día vuelve, cómo va a volver, ya ver cómo le va a ir. Oremos para que le vaya bien, oremos para que Dios nos guarde, para que lo llene el Espíritu Santo. Amemos a la gente, amemos a las almas. No hagamos como hacen los políticos. Los políticos, si usted no está de acuerdo, ¿sabe qué le dicen? Tú eres mi enemigo. No, en la iglesia no existe eso. Oremos por ellos. Aunque nos digan algo que no nos gusta, aceptémoslo, no hagamos como los políticos. El que no piensa como yo es un enemigo. En la iglesia no. Si yo les digo algo, yo aprendí más de las críticas que de los que me palmeaban.
Yo aprendí más de lo que me criticaban, porque me criticaban y yo me enteraba o me lo decían. Y yo me iba a orar. De 10 cosas, 8 eran erradas, pero 2 eran verdad. Y esas 2 me bendecían. Porque hay cosas a veces que nosotros hacemos equivocadamente. Qué bueno que alguien nos pueda decir nuestros errores para cambiar. Yo cuando empezaba a predicar decía, párense, levántense, hasta que alguien me diga, mira, no, párense, que levántense. Y bueno, y tuve que aprenderlo, ahora no lo digo más. Y cuántas cosas que alguien me corrigió, y yo doy gloria a Dios por eso. ¿Por qué me voy a ofender? Si ese no es el tema. Por eso que si somos uno, como dice el Señor Padre, que sea uno, para que el mundo crea. Realmente, que la iglesia de Capital Federal esté verdaderamente unida. Oremos. Yo estoy orando mucho por algunos hermanos que están en problemas. Yo le digo a Dios, yo no solo quiero orar, Señor, yo quiero llorar por ellos. Ministerios hermosos. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Los vamos a condenar o vamos a llorar por ellos? Vamos a llorar. Los ángeles, unidos, amados.